Los gobernadores no son temor al que hace el bien, sino al malo. Versículo 3. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O por lo menos no encontrarás una desaprobación. Versículo 4. Palabras poderosas. Porque es servidor o ministro de Dios para tu bien. Mira la cantidad de veces que esto se dice. Lo vemos en el versículo 1, versículo 2, y ahora en el versículo 4 dice, porque es servidor o ministro, el siervo, el funcionario de Dios para tu bien. Y después en el mismo versículo se repite, porque es servidor o ministro de Dios. Eso es maravilloso, sorprendente. Y se dice dos veces, después en el versículo 6 se dice una vez más, porque por esto pagáis también los tributos o los impuestos, porque son servidores, funcionarios, ministros de Dios que atienden continuamente, a tiempo completo, a esto mismo. Entonces este es un siervo de Dios. Pero puede ser un hombre malvado, puede ser un déspota, puede ser completamente indigno de un cargo así, pero es descrito como el siervo de Dios. Vamos a verlo de una manera diferente, por un momento. Puede ser que un gobernador en alguna nación o en muchas naciones odien a Dios. Puede ser, y yo no estoy queriendo decir nada en contra de un gobernador en particular, quiero andar con cuidado, pero puede ser que un gobernador en particular odie a Dios y es muy orgulloso y desprecia a Dios. Está en contra de Dios. Puede ser, a pesar de lo que diga, puede ser un ateo convencido. Aún así, él no lo sabe, él no se da cuenta, nunca lo ha pensado así, pero de hecho, él es un siervo bajo o humilde de Cristo, o bajo. Está bajo el juicio de Cristo en el último día, evidentemente, porque nunca ha venido a Cristo a través de la fe y arrepentimiento de su pecado, y tal vez nunca lo hará, pero es un siervo de Cristo. No, dice a sí mismo, no, yo soy un gobernador, yo soy un monarca, soy un primer ministro, soy un presidente, todo mundo está debajo de mí. No, tú estás bajo el gobierno de Dios. ¿Acaso no sabías que eres un funcionario de Dios en tu cargo que tienes? Dios te hará responsable por lo que haces y lo que hiciste, por todo error y pecado que has impuesto. Y tú estás sirviendo el propósito de Dios, estás haciendo su voluntad. Estás allí para que puedas mantener la ley y el orden y para que el país en general esté fuera de caos. Y a través de esta ley y orden viene obviamente una economía estable, etcétera. Una economía estable depende mucho más de la ley y el orden que de las teorías económicas. Eso también cuenta, pero depende mucho más de que haya ley y orden en un país. A pesar de que haya grandes teorías económicas en el mundo, todo se despedazaría si no hubiera orden. Entonces, si alguien piensa ser el presidente, pues Dios piensa que tú eres un siervo pequeño que sin querer estás haciendo lo que Dios te manda hacer. Así que hay que verlo así. Dice, Él es el siervo de Dios, versículo 4, o el ministro de Dios. Dios le ha señalado para que haga tu vida más llevadera, ordenada y pacífica. Y no solamente para ti, sino para el Evangelio, para la iglesia. Él no lo sabe, Él es el siervo de Dios señalado para el beneficio de la iglesia y para la eficiencia del Evangelio. Así es como lo tenemos que analizar. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pero quiero el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos al gobernador, al que gobierna, no solamente por razón del castigo que puede darte por temor a eso, sino también por causa de la conciencia. Esto es vital para tu conciencia. Debido a tu conciencia, debes obedecerle. Y
por causa de tu conciencia, para beneficio y ayuda y sobrevivencia de tu conciencia. Y funciona así. Si yo no soy concienzudo y me defino a obedecer las leyes de la nación, si no hago esto con escrúpulos y con cuidado, entonces deshonro a Dios. No puedo decir, bueno, ¿qué me importa la ley de la nación? Yo no soy de este mundo. ¿Qué hay de mí con esta ley de esta nación? Fue creada por una persona malvada. ¿Qué tiene que ver esta ley de la nación conmigo? Es aquello que oponen mis oponentes. Entonces yo no me voy a aplicar a ello. Bueno, si yo no lo hago, mi conciencia será lastimada, porque la voluntad de Dios es que yo obedezca a los gobernadores, y porque si yo dejo a un lado de mi vida, fuera de mi vida, el guardar toda una sección de la ley civil, entonces tengo lastimada la conciencia. Pienso que estoy encima de la ley, encima de la obediencia a estas cosas. No importa esto, puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, eso lastimará mi conciencia. La conciencia no funcionará correctamente si solamente es aplicada a las cosas que tú quieres aplicarla. Voy a decirle a mi conciencia que me rete y que me detenga del pecado cuando sean cosas espirituales, pero no las cosas civiles. Mi conciencia entonces no puede funcionar así. Dejará de funcionar por completo, y tú lo notarás. La persona que va por la vida tomando atajos y dice, esto no tiene que ver con Dios, esto no es espiritual, esto no es bíblico, estas son las leyes del Estado, y ya está. Una persona que cancela la operación de la conciencia ahí, sabotea su conciencia, porque también tomará atajos en los deberes espirituales, así como lo hizo con lo civil, y la conciencia se hace discapacitada. Y lo que el apóstol está diciendo aquí es importante para los creyentes, porque queremos que la conciencia funcione, que participe con el Espíritu de Dios, que nos detenga si vamos a pecar. Entonces dice aquí, sino también por causa de la conciencia. Tal vez tú has visto a un hombre o una mujer, incluso tal vez un cristiano, que se entrega al mal carácter, de modo que llegan al punto cuando pierden el carácter de forma involuntaria, y después llegan a un punto más allá en el cual ya no saben que están perdiendo el carácter, y la esposa o el esposo dice, perdiste el control, y le gritan, yo no he perdido mi carácter, ¿qué te pasa? ¿Y qué le ha pasado a la conciencia? Ni siquiera se dan cuenta que están haciendo mal, ni siquiera lo notan. Esto es solamente un ejemplo de cómo se puede dejar la conciencia discapacitada. Y si tú avanzas con tu vida civil, rompiendo reglas, tomando atajos, pues muy pronto no sabrás cuándo estás fuera del camino en la vida espiritual. Y serás una persona que no es correcta. Así que, por causa de la conciencia, por el bien de la conciencia, para guardarla con salud, porque esto es lo que Dios quiere de ti, entonces obedece todas las leyes razonables y correctas, esas leyes puestas ahí para gobernar la sociedad. Si hay visitantes aquí que vienen de lejos, no se vayan y le digan a otras personas, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, ahí los miembros de la congregación no guardan la ley, porque el pastor dedicó un sermón a ello. No. Esto a veces pasa. Tengo visitantes de lejos, son personas agradables, no tengo ninguna duda, pero piensan que el predicador está predicando al respecto de algo, porque ese es un gran problema en la congregación. Pero no es así. Estoy predicando al respecto de esto porque he llegado a este punto en la Biblia. Estamos en el capítulo 13. Sin embargo, yo no predico esto porque yo pienso que nuestra congregación está muy mal y no está manteniendo las leyes civiles. Pero esto es información vital para nosotros que todos necesitamos saber. Y ahora voy al versículo 5, más bien versículo 6. Pues por esto pagáis también tributos e impuestos, porque necesitan apoyo, un ingreso, porque son servidores de Dios. Versículo 7.
Pagad a todos lo que debéis. Ese es un versículo importante también para nosotros. Pagad a todos lo que debéis. Lo que es debido, tenemos deudas. Tenemos deudas para con Dios, para tu esposo y esposa, que tenemos que pagar. Deudas para la esposa y el esposo, que tenemos que pagar. Deudas de amabilidad. Deuda de alentarla. Una deuda el uno con el otro. Tenemos deudas para con las autoridades. Pagad a todos lo que debéis, lo que es debido, tu deuda para con ellos. El tributo, al que tributo, impuestos, al que impuesto. Lo cual tal vez aplica, en el primer siglo aplicaba a tal vez un tipo de impuesto, por ejemplo, lo que aquí en Inglaterra se llama VAT, que se basa en tu ingreso o en tu tierra en aquel entonces. Y entonces tributo e impuesto, cosas que se tienen que pagar por diferentes bienes. Al que respeto o temor, pero bueno, mejor respeto y obediencia. A quien tenemos que darle respeto y obediencia, y al que honra. Hay que valorar y dar dignidad a las personas que tenemos que honrar. Y el gobernador tiene valor, es el siervo de Dios para ley y orden, y para diferentes otras cosas también. Tiene responsabilidades para el castigo de los malhechores y la limitación del crimen. Tiene responsabilidades, por tanto, tenemos que darle cierto valor y tenemos que reconocerle. Y hay que reconocerle también, y hay que mostrarle deferencia por su obra en la esfera que está puesta. Honra. La sociedad de hoy en día no tiene hábito de dar honra a nadie. Y ha empeorado miles de veces con el internet y con las redes sociales. Ahí las personas tienen menos inhibición y no están inclinadas a dar honra. Y los medios de comunicación son terribles hoy en día. Claro que los gobernadores en una democracia tienen que estar dispuestos al criticismo, y el criticismo es un derecho civil, y es nuestro derecho civil tener un punto de vista respecto de lo que hacen y poder expresarlo de una forma correcta. Pero no está bien mostrar desprecio y ridiculizar e insultar. Una crítica correcta es una cosa, pero envanecer y despreciar e insultar es una cosa muy diferente. Y los medios de comunicación hacen esto todo el tiempo. Antes había una gran distinción entre medios de comunicación de una y otra forma, pero ahora ya todos son iguales. Y parece ser que cuando alguien es periodista, lo primero que se necesita es ser abusor de las personas, abusar de las personas. Y es una vida de perro, por así decirlo, una vida dura. Ser un político hoy en día, debido a lo lodazal que se le envía a estas personas, se le avienta. Y te pregunto, ¿hay cristianos que hacen lo mismo? Las cosas que las personas dicen en sus diferentes puestos, los cristianos lo hacen también en sus redes sociales, pues la palabra de Dios tiene un mandamiento para nosotros y está aquí. Estamos en una democracia, podemos criticar, tener diferentes puntos de vista, pero hay que honrar a quien se le debe de honrar. Tal vez no son dignos de que tengan honra en términos de que no podemos honrarles por su moral, no por su comportamiento, pero tienen derecho a que les honremos por el trabajo que están haciendo, por la cual llevan a cabo su servicio como siervos de Dios. Entonces dice, por esta causa, pagad a todos los que debéis, versículo 7, y al final, al que honra, honra. Tenemos que guardar nuestra lengua y nuestro bolígrafo también escribir cuidadosamente. Hay que tener cuidado, no tenemos que seguir esa forma en la cual la sociedad hoy en día insulta a la gente, porque eso es en contra de la palabra de Dios.
Tenemos que mantener orden, tenemos que honrar a los gobernadores tanto como podamos y debemos mostrar un respeto correcto. Honra al que honra merece, o al que se le debe honra. Y termino con el versículo 8. No debáis a nadie nada. Eso no significa que no puedes tener una hipoteca, ni tampoco que no puedes tener un préstamo que sea correcto, ni tampoco significa que no puedes tener ayuda. Pero el griego tal vez se podría traducir mejor: no continúes debiéndole a las personas. En otras palabras, devolvemos de acuerdo con lo que hemos acordado, mantenemos los términos, no pedimos de forma privada o de forma comercial y después no cumplimos nuestra promesa de pagar. El sentido del original es continuo, donde dice no continúes debiendo. Esa es la implicación, no más allá de lo que es correcto. Dice, sino el amaros unos a otros. Eso se confirma en la interpretación, porque lo opuesto de amarnos los unos a los otros es herirnos o deshonrarnos. Así que esto sugiere que si no pagamos, daña. O eso viola el acuerdo que se ha tenido. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, que es otro tema que llegaremos y cubriremos después. Termino aquí. El eterno Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador, quien vino del cielo a la tierra y vivió una vida en perfección y resistió toda tentación. Cuando pensamos que Él es aquel que ordena a los gobernantes, el apóstol Pablo dice que Dios los ordena, pero cuando vemos que Dios está allí, tenemos que leer Cristo en particular. Eso es lo que tenemos que recordar, porque todo juicio es dado a Cristo. Eso es lo que Él nos dice, Él mismo nos lo dice, todo juicio es asignado a Cristo. Él es en última instancia el Señor de la ley y el orden. Y solamente Él merece tal posición. Él no es solamente Dios, sino que también es hombre. Él ha estado en nuestro mundo, Él guardó toda ley justa y correcta de forma perfecta. Él resistió las tentaciones de Satanás de forma perfecta. Sus perfecciones no las podemos retar. Él es aquel quien es verdadero y quien es justo, el verdadero Dios viviente. Queridos amigos, recuerden esto. Alrededor del mundo se deshonra y se desacredita y se ataca y se rechaza por muchos. A Cristo se le rechaza, y aún así tenemos esto de que Él está operando por sobre todos aquellos en el mundo, poniendo en nosotros un deseo de ley y orden, y nos ayuda a tener sociedades estables, con excepciones, desde luego, que solamente confirman el deseo más fuerte que podamos tener para que haya ley y orden. Los cristianos le miran y decimos, mírale a Él, a Cristo. Él ha impuesto su poder en un mundo reacio. Y nosotros le damos a Él la gloria y le damos el crédito a Él por completo. Y después anhelamos que llegue el día cuando su pleno poder sea manifestado, cuando Él vuelva y haga que todas las cosas vuelvan a Él, y haga que el juicio venga al juicio, y por fin vengan las bodas del Cordero y la gloria eterna sea instituida. Esta es la palabra de Dios para nosotros. ¿Cómo ver a Cristo? ¿Cómo valorarle? ¿Y cómo mantener la ley?